Creo que este sí. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este espacio del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, quien en esta ocasión da la más cordial bienvenida a la doctora Graciela Arroyo Pichardo y a dos jóvenes talentos investigadores, los dos de la Universidad Nacional, ¿cierto?, que participaron en la producción de esta muy interesante y dinámica obra, este libro titulado Lo global y lo local en las relaciones internacionales, riesgos mundiales, problemas locales y complejidad, una visión desde el sur. Vaya que a la hora que definieron el título del libro estaban pensando en una complejidad tan vasta que la verdad en esta primera lectura, que fue obviamente, y debo de reconocerlo, una lectura muy esquemática y rápida de mi parte, me he sentido absolutamente rebasada en términos de la calidad de los trabajos que están incorporados, pero sobre todo, digamos, de la vocación reflexiva que tiene cada uno de los mismos. Les quiero agradecer a ustedes el que hayan escogido este espacio del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, que ustedes me dirán si está más bien ubicado en el sur, en el norte o en una especie de limbo, para presentar precisamente el contenido de este libro. Graciela, de verdad me da muchísimo gusto verte, ya sabes que esta es tu casa, así que cuantas veces quieras venir a transmitir aquí tus ideas, siempre muy valiosas, siéntete en absoluta libertad. Entonces vamos a empezar haciendo una explicación por parte de los que participaron en esta obra, para que al final me dejen la gran tarea de ver si puedo por lo menos establecer una serie de preguntas que me parecerían fundamentales para reflexionar en torno a los contenidos de esta obra. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y entonces, ¿quién va a hacer el micrófono? Alejandro de Cos es el primero en el uso de la palabra, así que adelante. Muchas gracias. Perdón por el ruido. Bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como les comenta, mi nombre es Alejandro de Cos. Es verdaderamente un gusto y un honor estar en esta mesa como el más joven de los aquí presentes. No el más joven en ideas tal vez, porque sin el empuje y la visión de la doctora Arroyo no habría sido posible este libro. Y me parece que eso es lo primero que tenemos que reparar y que pensar cuando tenemos esta obra en nuestras manos, que es verdaderamente un intento novedoso por repensar las relaciones internacionales, su función dentro de las disciplinas de las ciencias sociales y su función sobre todo para explicarnos el mundo y para actuar en él. En ese sentido voy a dar una breve introducción sobre el tema del libro. Por conocer mejor el tema sobre el que escribí, yo usaré mi propio capítulo como una guía y a partir de ello intentaré desarrollar un poco los contenidos del libro. Como podrán ver cuando lo tengan en sus manos, el libro tiene 4 partes. La primera es una parte más teórica, que es donde tengo la oportunidad de desarrollar un texto que titulo El estudio de los riesgos globales y la aportación de las relaciones internacionales. Y pues, ¿cuál es esta aportación o cuál puede ser esta aportación de forma muy breve? Un riesgo, para que estemos todos en el mismo canal, un riesgo es una situación de autoamenaza civilizatoria desatada por las fuerzas productivas de la modernidad, o así es como la define Ulrich Beck, que es uno de los grandes teóricos del riesgo. Y mi artículo versa sobre la posibilidad que tienen las relaciones internacionales de estudiar los riesgos globales a partir de la propia indefinición que caracteriza la disciplina. Es decir, históricamente se ha dicho que las relaciones internacionales no tienen un método propio de estudio, no tienen un objeto formal, y eso en un paradigma clásico, digamos, en el cual se buscaba que las ciencias fueran cerradas, certeras, constituyó una debilidad para la ciencia. Lo que yo intento plantear aquí, me parece que lo que está planteado en todo el libro, es que esta teórica debilidad en realidad es una fortaleza,
porque esta amplitud de las relaciones internacionales que se basan en la sociología, en la ciencia política, en la antropología, en el derecho, en la economía, le permite abordar un problema como el riesgo, que es un problema complejo, y complejo quiere decir que ocurre simultáneamente en múltiples dimensiones y que estas múltiples dimensiones se determinan una a otra. Se determina otra en el sentido de que, pongamos como ejemplo el tifón que acaba de azotar a las Filipinas en estos días. Es un fenómeno eminentemente natural, potenciado por el cambio climático, uno de los temas preferidos de la disciplina en estos días, pero también catalizado por la falta de ordenamiento territorial que existe en las Filipinas, por la situación de pobreza en la que se encuentran muchos de los afectados, muchas de las víctimas. Y finalmente lo que esto nos deja ver es que un fenómeno que en un primer lugar podría parecer un fenómeno natural no lo es tanto. Es un fenómeno inmerso en un sistema social que le determina, y esto es justo lo que estamos planteando aquí, que las relaciones internacionales, a partir de esta diversidad de enfoques y de métodos, pueden dar explicaciones mucho más amplias para los fenómenos y problemas que se constituyen como su objeto de estudio, sin por ello quedar encasillados en una sola disciplina, en una sola especialidad de las muchas que conforman a las relaciones internacionales. Esto se puede ver muy claramente en las siguientes partes del texto, donde se abordan temas eminentemente económicos, como las crisis económico-financieras o la fuga de cerebros como un riesgo para nuestras naciones, o como incluso el riesgo que hay en el control axiológico, el control de los valores, el control de la ideología, que es otro de los capítulos que componen a este libro. Y finalmente lo que está planteándose es que a partir de un paradigma complejo nosotros podemos entrelazar una serie de estudios que parecían estar en lugares distintos de la disciplina y ponerlos en un solo libro. El libro en sí mismo es un ejercicio de complejidad. Es un ejercicio de complejidad para leerlo, incluso para mí como autor. Finalmente es un reto, porque de un texto a otro no es que sea dispar, sino que finalmente es un texto que aborda tantos temas con una perspectiva tan global que puede resultar a veces un reto. Y me parece que ese reto y este libro, antes que buscar ofrecer respuestas, busca abrir preguntas para la disciplina, abrir nuevos campos de estudio y sobre todo retarnos intelectualmente hacia dónde van las relaciones internacionales, y con esto quisiera seguir ahora. Cuando decía la doctora Núñez, la vocación reflexiva que empapa este libro, y quisiera solamente enfocarme en una cosa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de complejidad? La complejidad no es solamente esta amalgama de distintas ciencias, en donde la ecología, la biología, la física dialogan con la ciencia política y la economía, sino es intentar entrelazar desde un inicio en nuestros problemas de investigación y en la elección de nuestros objetos de investigación, la conciencia de que estos fenómenos ocurren en todas estas distintas esferas del conocimiento, por decirlo de alguna manera. Pero eso no es todo. Cuando nosotros estamos poniendo como el último subtítulo de este libro una visión desde el sur, lo que estamos buscando decir es que el diálogo no tiene que ocurrir únicamente entre las ciencias sociales o entre las ciencias económicas, las ciencias duras, sino que este diálogo se tiene que abrir también a saberes no científicos, que es algo que, por ejemplo, Selene Romero y Samuel Sosa abordan en sus textos en este libro, cómo de el conocimiento aparentemente empírico de la realidad que poseen, por ejemplo, los pueblos indígenas de América Latina, una visión desde el sur, es posible ofrecer respuestas al problema del cambio climático, de la sustentabilidad. Es posible encontrar visiones que conciben el desarrollo, el crecimiento, las relaciones internacionales de otra forma. Y es interesante pensar que estos movimientos indígenas, que estos grupos subalternos que están planteando una visión distinta del mundo, que están planteando no cómo acotar los riesgos o cómo controlarlos, sino cómo evitarlos de raíz, por decirlo de alguna forma, también tienen unas relaciones internacionales, y ese es otro gran campo de estudios. Las relaciones internacionales en las que movimientos subalternos, movimientos críticos, movimientos que están intentando construir
mundos distintos dentro de este mundo, también se relacionan y empiezan a crear una dinámica que también es no únicamente importante de estudiar, sino importante de incidir en ella. Y eso es una reflexión que yo también aquí quiero dejar muy clara, que nuestra práctica como profesionales de las relaciones internacionales no pueden circunscribirse a la práctica académica, sino que también tiene que estar acompañada de una práctica en el día a día. Y eso también es pensar desde la complejidad, darnos cuenta que nuestra acción también influye ahí. Y finalmente, quiero decirles que, bueno, de verdad estoy muy agradecido de estar en esta mesa. Es un esfuerzo enorme el que ha hecho la doctora Arroyo de conjuntar este texto con especialistas en distintos temas, y también es loable el hecho de que abra el espacio para que jóvenes investigadores, estudiantes, pasantes, podamos aquí plasmar nuestra voz y que haya un relevo generacional en la academia también, que se comience a construir en un diálogo constante entre quienes poseen la experiencia, el conocimiento y estas ideas novedosas, y quienes venimos desde abajo escuchándolos, aprendiéndoles, pero también con una visión crítica. Y me parece que eso es lo que van a encontrar en este libro. Este libro no es un libro cerrado que tenga todas las respuestas, es un libro que busca dialogar con ustedes también. Y pues los invito simplemente a leerlo, a comentarlo y a intentar resolver muchas de las preguntas que están aquí planteadas para que podamos seguir adelante en la construcción de unas relaciones internacionales que respondan a las necesidades de este siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, déjenme felicitarlos a todos y cada uno de los 20, fueron 20 los que participaron en este libro. Y vuelvo a insistir sobre todo a ti, Graciela, porque hacer concurrir a 20 talentos, imagino que el promedio de edad de todos ellos es bastante, digamos, son jóvenes, entusiastas, un buen número, no es fácil. Es decir, ponerlos a trabajar de manera conjunta y a reflexionar en voz alta no es tarea simple. Yo quisiera decir varias cosas, van a ser relativamente breves, yo no soy especialista en el tema, pero me llaman poderosamente la atención el hecho de que estén basándose, que el concepto central de la obra sea esta noción de riesgo. Efectivamente, pues Beck la usó desde 1986 y 1986, pues para muchos jóvenes podrían decir que pues ya se quedó atrás, ¿no? ¿Hace cuántos años fue en 1986? Sin embargo, me llama poderosamente la atención porque este es un concepto que sin lugar a dudas ha venido articulando no nada más, bueno, al ámbito de los grandes negocios, ¿no? Ellos desde siempre han tenido identificada esta palabra como una de las palabras clave. ¿Qué quiere decir? La pregunta es si las relaciones internacionales están, digamos, se han quedado cortas en términos de la identificación, de que los conceptos tradicionales con los cuales venían trabajando las relaciones internacionales ya no alcanzan a dar respuesta al análisis de los fenómenos que están implícitos en la complejidad. No nada más en la complejidad, en un mundo que es cada vez más incierto, en el cual pues creo que nos vamos a seguir moviendo porque las respuestas no son accesibles, creo que a ninguno de nosotros. Máxime, si volvemos a insistir, y esa es un poco la impresión que me da de lo que yo he podido revisar, que nos están planteando aquí prácticamente que las relaciones internacionales se han convertido en lo que los sociólogos, cuando a mí me enseñaron sociología en el jardín de niños, y yo digo jardín de niños es cuando yo vine a la licenciatura, obviamente, a mí me decían que la sociología era la ciencia N+1, así nos enseñaban, es decir, la ciencia N+1 era porque entonces contenía al resto de las disciplinas. Me da la impresión de que, creo que los internacionalistas de repente, con esta vocación que tienen
de una visión muy interplanetaria, porque así también se decía aquí, que cuando aquellos que estudiaban relaciones internacionales, que no es mi caso, yo no soy internacionalista, pues siempre se les decía a los estudiantes que, bueno, relaciones interplanetarias, pero tienen esta enorme ventana en donde me preocupa que pongan a la disciplina de relaciones internacionales aquí como esta disciplina N+1. Yo creo que los grandes retos del presente estriban precisamente en que tenemos que no nada más seguirnos formando, ¿sí? Es decir, la gente podrá haber arribado a tener cualquier cantidad de doctorados, hay gente que ahora tiene 3 o 4 o 5, no sé cómo los coleccionan, pero se están dando ya este tipo de fenómenos, ¿verdad? Pero la clave fundamental del mundo contemporáneo está en el diálogo entre las disciplinas, entre no nada más la la inter, sino la transdisciplina. Y creo que la construcción de la transdisciplina acaba siendo, en términos metodológicos, digamos, la fase superior en términos de la construcción del conocimiento. No alcanzo a identificar todavía si va a ser precisamente en ese nivel donde la humanidad va a encontrar nuevas respuestas. Porque se nos está olvidando un ingrediente fundamental, y es la vocación también, que tendríamos que tener todos los científicos sociales, de comprender el sentido común de la humanidad. Creo que hay que poner en el centro siempre la variable del factor humano. Pero sí cuestiono mucho esta idea de que las relaciones internacionales parece que ya descubrieron la pobreza, parece que ya descubrieron el medio ambiente. No, no es que lo estemos descubriendo, es que vivimos inmersos en, no es una crisis, son muchas crisis coincidentes y que nos están afectando en nuestro ámbito de vida cotidiana. Me llama la atención que para usar la noción de riesgo tiene que haber, primero que nada, la identificación, obviamente, de condiciones o eventos internos o externos que puedan dar como resultado impactos negativos. Es decir, implica, obviamente, una capacidad de predicción frente a dónde va a derivar determinado fenómeno. No nada más eso, requiere entonces instrumentos de medición muy claros. Esto, si uno lo lleva al tema de lo que hacen los empresarios, bueno, para medir el tema de riesgo en las finanzas es muy claro que han desarrollado herramientas muy sofisticadas, ¿verdad? Lo hacen las compañías de seguros también, hasta para por ejemplo, poder tasar las primas que nos cobran cuando el tema de los accidentes, ¿sí? Pero hay ahí la mediación fundamental de la ganancia. Entonces, aquí en donde estamos ubicando las ganancias de índole colectivo, social, lo que me parece particularmente relevante es tratar de aterrizar a partir de este nuevo enfoque, ¿sí? De manera muy clara y precisa, recomendaciones de política pública, por ejemplo. Eso me parece que tiene que ser una de las cuestiones a las que tendríamos que dirigir toda esta energía intelectual. Está muy bien reflexionar, está muy bien poner sobre la mesa una serie que ahora sí se llaman riesgos, algunos otros les podrían decir dilemas o problemas, ¿verdad? Pero tendríamos que ir mucho más allá, porque tenemos que ir en busca de respuestas. Es decir, el riesgo solamente puede ser entendido si se hace primero una especie de predicción hacia dónde se van a mover mis variables o el determinado fenómeno, pero implica entonces determinar acciones para contenerlos o evitarlos. Me parece que esto es clave en términos de la noción de noción de riesgo. Quiero también señalar que, bueno, es interesante que ustedes, bueno, revisen cómo en la literatura del ámbito de los negocios, y esa es la parte que estuve yo terminando de revisar todavía hace un rato, se habla incluso de un concepto que es la transferencia de los riesgos.
Me parece que este también sería una de las tareas pendientes para seguir bordando sobre un concepto que me parece importantísimo de ser puesto ahora sobre la mesa, pero que hay que ir sin duda alguna al refinamiento del mismo. ¿Qué digo con esto? ¿Sí? Los riesgos, y ustedes están hablando fundamentalmente de lo que sucede en el sur, es decir, los riesgos que enfrenta el sur no pueden ser entendidos, ¿sí?, si no es en relación directa de lo que sucede en el norte, obviamente, ¿sí? Eso queda absolutamente claro. El libro es muy rico porque nos habla, imagínense ustedes, nos habla, sí hay una parte que habla de la interdisciplina, nos habla de la parte demográfica, nos habla de las crisis económicas, de empresas, y aquí me gustó mucho este capítulo, empresa, gobierno y universidad en Estados Unidos. Es fascinante a la hora que se mapea ahí el asunto y dicen, bueno, las grandes universidades de Estados Unidos, no es casualidad que en sus cercanías se hayan generado todos estos centros de desarrollo científico y tecnológico, pero vayamos mucho más allá. Preguntémonos una y otra vez cuál es el rumbo que lleva el día de hoy la educación superior, si es en el modelo occidental, sobre todo preconizado por los propios estadounidenses, nos hemos dado cuenta, pues, que está dejando de cumplir, y a lo mejor voy a ser muy crítica aquí, estoy hablando de las grandes universidades en Estados Unidos, su función social principal, porque está estrictamente dirigido, ¿sí?, a dar respuesta precisamente a este otro horizonte de medición de riesgos al ámbito de los grandes capitales, ¿verdad? La educación superior se ha convertido incluso en sí misma en el gran negocio de estos tiempos, y ahí es donde viene verdaderamente un escenario muy, muy trágico. Las universidades públicas hoy en día, incluso en los Estados Unidos, pues ya no son públicas. Muchos programas están desapareciendo. Habría que hacer, a partir de esto, una lectura de cómo están cambiando los programas en las grandes universidades de Occidente, cuáles están desapareciendo y hacia dónde apunta precisamente esta situación. Es decir, podemos seguir hablando de los riesgos que lleva implícito este modelo que ustedes identifican de manera muy clara y muy crítica. Me parece también importante que en alguna parte pues se critica a la libertad económica, ¿sí? Y a mí me gustaría que sobre eso debatiéramos un poco más allá, es decir, ¿qué alternativas tenemos a esta libertad económica? Veamos el caso de Rusia, veamos el caso de China. Pues yo no sé, a menos de que ustedes me puedan dar ejemplos muy claros y explícitos de que un modelo alternativo es el que se está desarrollando, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde en estos días hemos tenido problemas verdaderamente dramáticos, es decir, del rumbo, de una sociedad que no alcanzo a identificar verdaderamente si hay un rumbo muy claramente consensado y establecido, o simplemente son acciones en muchas ocasiones de índole hasta un tanto irresponsable, que no sabemos hacia qué horizonte lleven a la sociedad venezolana en su conjunto. Entonces, sí me parece que me gustaría mucho que los autores que aquí nos acompañan me hablaran más de la concepción que tienen de la libertad económica, y lo decía yo sobre todo porque una y otra vez pienso en la obra de Amartya Sen, cuando él dice, entre otras cosas, como una de sus tesis centrales, que la pobreza, él la caracteriza, la define como una falta de libertad. Entonces, que hicieran ese tipo de cruces para generar una polémica. El libro es muy rico, yo digo muy vasto, hablan incluso de los indígenas, de este concepto del buen vivir, no se diga de los retos que está imponiendo a la humanidad el cambio climático, la devastación, la sobreexplotación de los bosques, ¿no? Quisiera nada más ya terminar de hacer mi comentario
para mencionando lo siguiente, 2 preguntas más. Nosotros habitamos afortunadamente en una institución de educación superior pública, gratuita, pero no obstante eso, todos nosotros estamos insertos en un entorno de incertidumbre. Les pregunto a ustedes, ¿han logrado a partir de esta reflexión profunda siquiera visorar una alternativa que nos pudiera ser útil para por lo menos comprender cómo debiéramos habitar esta incertidumbre, pero sobre todo también cómo educar a las nuevas generaciones a habitarla? ¿Habrá posibilidades de que esta en el corto plazo pueda ser revertida? Lamentablemente creo que no. Y en este sentido, yo creo también que hay una ventana que valiera la pena explorar. Yo sé que hay aquí argumentos que pueden ser muy críticos para ser incorporados, pero no se nos olvide, yo tengo la impresión que en muchas ocasiones una y otra vez hablamos de nosotros y los otros, ¿sí? Del otro. Y en estos otros permanentemente vamos a ubicar siempre, o por lo menos esa es una enorme tendencia, ¿verdad?, a los seres humanos que tienen inventiva y que se lanzan y que son emprendedores. Entonces yo digo, ¿es posible establecer un diálogo con una mentalidad emprendedora? Yo creo que no nada más es posible, yo creo que es imprescindible que llevemos nuestro saber a espacios. A mí me toca tener una experiencia y déjenme decirles ahí lo mucho que he tenido que aprender, estar en el board del Woodrow Wilson Center en Estados Unidos, donde estamos sentados en la misma mesa, académicos, junto con gente que está en el ámbito del diseño y de las acciones de política pública, pero también con los grandes empresarios. Las primeras veces que yo llegué a esas sesiones, créanme, me daba terror. Yo decía, ¿qué mundo es este? ¿Cuáles son sus referentes? ¿Cómo voy a poder interactuar? Me he dado cuenta, después de 3 años, de que es imprescindible. El diálogo no puede fracturarse tampoco en ese nivel. Por eso es que ahora hay muchas estrategias y en este centro, además de seguir con una reflexión profunda y crítica, estamos empezando a incorporar variables para, por lo menos, tener claridad de en qué consiste actualmente el debate que habla, por ejemplo, del business ethics, de las éticas en el nivel del ámbito de los negocios, pero también de la responsabilidad social empresarial. Yo creo que en este mundo tenemos que buscar alternativas incluyentes en donde quizá, obviamente, nos cueste mucho más trabajo a nosotros sentarnos a dialogar con ellos, ¿sí?, que a ellos con nosotros. Pero tenemos la obligación de darnos la oportunidad. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al CISAN, a la doctora Silvia Núñez, que no es la primera vez que nos acoge aquí en la presentación de los resultados de un trabajo que efectivamente venimos realizando desde hace muchos años, y no solamente como grupo, sino el principio de todo esto han sido ustedes, han sido los alumnos. Por ejemplo, ellos dos fueron alumnos, como algunos otros que están por aquí sentados. Entonces, ese es el camino del aprendizaje, ese es el camino de la investigación, del conocimiento, de las reflexiones y de las aportaciones. Yo quisiera, bueno, habría muchísimas cosas, Silvia, nos faltarían muchas sesiones para poder plantear y comunicar todos estos temas que están planteados no solamente en el libro, sino que tú acabas de
replantear desde otra perspectiva o desde otros puntos de vista y pues sería muy difícil agotarlos. Sin embargo, bueno, yo voy a tratar de hacer algunas puntualizaciones. Por ejemplo, el libro como tal, no es algo que nos propusimos realizar o juntarnos para escribir un libro. El libro es el resultado no de un solo proyecto de investigación, sino de varios proyectos que han venido siendo acumulados y que están presentados en 2 libros que están aquí afuera. Uno se llama La dinámica internacional del siglo XXI y otro se llama México en la dinámica internacional del siglo XXI. Es decir, es un proyecto en donde intervienen problemáticas que tienen que ver no solamente con el conocimiento y con las disciplinas, sino con la misma realidad. El mundo desde hace realmente pocos años ha entrado en una dinámica nunca antes vista. Y esto se debe particularmente a 2 o 3 procesos o fenómenos. Uno es el desarrollo científico-tecnológico que ha abierto las puertas a la informática, la comunicación, a toda una serie de cambios en los procesos económicos, en los procesos productivos, en los procesos financieros, en los procesos laborales, en los procesos, desde luego, de comunicación, educativos, en fin, es un cambio muy notable. Nunca se había dado un cambio de tal naturaleza en la historia de la humanidad. Y este cambio ha sido en buena medida favorecido por procesos anteriores, como fue la existencia de una pugna entre 2 sistemas, el sistema capitalista, bueno, más que sistemas, entre representantes de esos 2 sistemas, como fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Hubo una carrera armamentista que empujó de manera notable la investigación científica y tecnológica, no solamente en los últimos años, pero sí se puede más o menos fijar como fecha de esta institucionalización de la ciencia hacia los años 1950, es decir, inmediatamente después del estallido de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Después de las bombas atómicas vino que dio paso a la era nuclear, después vino la bomba de hidrógeno y después empezó una carrera armamentista y tecnológica a ultranza a partir de 2 sistemas económicos con bases muy diferentes. No voy a profundizar en eso porque no es la temática del libro, pero desde allí viene este proceso que va a culminar, bueno, no a culminar porque no ha culminado, todos los años tenemos innovaciones y algunas, por cierto, muy peligrosas, son riesgos a veces todavía desconocidos para la humanidad, como es la nanotecnología y la existencia y el uso digamos, antidemocrático, porque nadie autoriza el uso de aviones que se llaman drones para cumplir misiones secretas a veces, sin que participe ningún ser humano en esas acciones. Bueno, eso es parte de todo este proceso y es parte de esta dinámica y es parte de los cambios que ustedes van a seguir viviendo, ¿no? Bueno, entonces son procesos, desde ahí viene todo esto y esta dinámica pues desde luego tiene que ver con el campo de estudio de las relaciones internacionales, porque
el campo de estudio de las relaciones internacionales es la dinámica internacional, la dinámica mundial, que dejó de ser estrictamente una dinámica entre naciones, entre estados, como lo fue tradicionalmente durante pues, prácticamente todo el siglo XIX, todo el siglo XX, más de la mitad del siglo XX, casi hasta el final, y en donde surgen nuevos actores que están en la escena internacional bien plantados, como son las empresas transnacionales, respecto de las cuales pues no hay definitivamente una legislación que controle sus tareas, como no la hay tampoco con relación a los intercambios financieros que están también muy activos o que se han activado, dinamizado de manera muy significativa a la velocidad de la luz, diríamos, por el desarrollo científico-tecnológico. Y de allí el riesgo de las crisis y del contagio de las crisis y de los problemas monetarios a nivel mundial. Hay muchas cosas de las que ustedes por su juventud no recuerdan. Bueno, no es que no recuerden, no conocieron, pero bueno, nosotros, yo por ejemplo, pues me acuerdo muy bien de cómo se hacían las transacciones bancarias, ¿no? Había que esperar por lo menos una semana para hacer una transacción bancaria entre un país y otro, es decir, de un particular de un país a otro. Después se aligeró con el teléfono, después se podían hacer ya telefónicamente, pero eso no era instantáneo, sino que, había que hacer un procedimiento allí bancario, no sé, de cuentas, para poder decir, sí, vamos a autorizar que se cobre este cheque, pero eso era un día después, ¿no? Y ahora es instantáneo, ¿sí? Ahora es instantáneo, eso no ocurría. Entonces, capitales van y capitales vienen de un país a otro y puede ser que ese es uno de los riesgos, que dejen a un gran grupo de personas sin trabajo, porque se retiró el capital de un lugar a otro, no hay leyes que lo limiten, que lo impidan, que lo controlen, que lo regulen, entonces pues no pasa nada. Y eso aquí ha llevado a muchos problemas que desafortunadamente no sería muy largo y sería necesario que estuvieran otro tipo de especialistas también para comentar, pero eso ha llevado a un proceso muy importante, que es a que la acumulación de capital sea mucho más rápida todavía y sea en dirección de los bancos y las empresas que controlan ese tipo de transacción. Esos son riesgos de los que de alguna manera están aquí señalados. Yo estaba hablándoles del proyecto, entonces todo esto han sido proyectos de investigación, es decir, no es que nos hayamos sentado y dicho vamos a escribir un libro, no, todo eso ha sido objeto de reflexiones y de conjunción, y para esto nos ha ayudado una perspectiva que sale de una ruptura epistemológica que se da justamente al final de los años 90, porque ya no se podía seguir trabajando bajo las mismas bases del realismo político y de este tipo de teorías que fueron las que cobijaron la interpretación de la realidad mundial a partir principalmente de una perspectiva. Entonces también, entre otras razones, estamos subtitulando el libro como una visión desde el sur, porque estamos trabajando también desde otra perspectiva. Ya el realismo no podría ser la solución. Nada más un par de cosas más, porque si no, aquí nos podríamos quedar un buen rato. La disciplina. Aquí también esta ruptura de paradigmas es no solamente en función de las teorías que han alimentado o que alimentaron durante medio siglo el estudio de las relaciones internacionales,
sino es también en relación con todo el conocimiento y con toda la forma de ver la realidad en que vivimos. Entonces, hay, por ejemplo, les recomiendo, algunos de las personas del grupo han tenido la oportunidad de leer, por ejemplo, un libro que salió de la UNESCO de científicos de principios de los años 90, conjuntados por el que fue entonces presidente, no presidente, sino director general de la UNESCO, don Federico Mayor. Y ese libro se llama La mutación del futuro. Nosotros entramos en una mutación del futuro que es hoy, el de 1990, pues ya es el que estamos viviendo, y efectivamente es una mutación. Hablamos muchos de una crisis civilizatoria, y en esa mutación del futuro va la mutación de muchos aspectos y muchos campos de la vida y del saber. Ya el saber no se puede seguir enfocando de la misma manera como se enfocaba hace 30, 40, 50, 100 años. Estamos ante la necesidad, no porque ya esté construido el nuevo saber, ese lo tenemos que construir y es parte de lo que estamos haciendo o queremos tratar de hacer. Y ese nuevo saber está pues basado en, o tendría que estar basado en una nueva visión de la realidad y del mundo. Es muy difícil, ha sido muy importante y es parte de un proceso histórico también del conocimiento y de las ciencias, su división en ciencias y en disciplinas. No siempre ha habido disciplinas, no siempre ha habido ciencias. Anteriormente no se hablaba de especialistas o científicos, sino de sabios. Eran sabios, ¿no? Un hombre sabio era una persona que podía abordar cualquier tema, cualquier cuestión, ¿no? Sin embargo, no tenía toda esa posibilidad de ver al mundo digamos, por limitaciones técnicas, tecnológicas. Por ejemplo, ya el descubrimiento o la invención del telescopio o la invención del microscopio fueron extrapolaciones de los sentidos del ser humano para poder ver de manera más completa realidades. Pues no es todo el universo, pero bueno, una parte mucho más grande del universo o una parte microscópica que la vista humana no alcanza a ver tampoco a través por sí misma, sino a través de un microscopio. Y entonces, a través de la historia ha habido grandes sabios y en todas las culturas ha habido sabios. Los mayores, los ancianos, en las culturas tradicionales eran los sabios y la gente que decidía qué se hacía en las comunidades porque eran los que tenían el conocimiento. El conocimiento. Bueno, entonces el conocimiento ahora está en renovación. Y una de las cuestiones que se proponen en ese libro, en donde participan muchos sabios, premios Nobel, grandes filósofos, científicos, no solamente de Occidente, sino también de Oriente, ese de la mutación del futuro, que estoy hablando de un libro de hace más de 20 años, que sigue siendo vigente, y es un libro muy, muy bonito. Bueno, pues se está continuando, o sea, se está siguiendo, se está trabajando en ese sentido, en muchos campos. Y parte de esa forma de trabajo es la perspectiva de la complejidad. La complejidad, ¿por qué complejidad? No porque vea que todo el mundo está muy, que es muy difícil de entender, en fin, sino porque todo está interrelacionado. Eso quiere decir complejidad, todo está interrelacionado ¿cómo? A nivel no de las disciplinas, ¿no? Porque las disciplinas no están construidas ya de una vez y para siempre que nos den respuesta a todo, sino a los niveles de la realidad, las dimensiones. Entonces estamos frente a un conocimiento transdimensional, en donde las disciplinas que además se están renovando
hacen el papel o el rol o las veces de interfaces. Y la hacen que están surgiendo nuevas disciplinas que se conjuntan en dos o más de esas interfaces. Entonces, ¿cuáles son los niveles? Aquí en el libro, por ejemplo, yo propongo este esquema, ¿no? Entonces, acá el nivel geológico, ¿no? Aquí ya tiene que ver, bueno, ahora ciencias como la geología. La geología para el estudio del planeta, ¿no? La física, la hidrosfera, la geología, la litosfera, la hidrosfera, la ecosfera, la atmósfera y desde luego la sociosfera, que no aparece sino hasta después de millones de años que se van formando las otras capas. La sociosfera, el hombre es el último que aparece, como dice, por ejemplo, Carl Sagan, en el último minuto del desarrollo, del origen del universo. El hombre es el que aparece en el último minuto. Entonces es la sociosfera. Y la sociosfera son las diferentes culturas que van generando conocimientos de todo tipo. Es en donde van a surgir las disciplinas que ahora conocemos y cultivamos, que estas surgieron apenas en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Y las relaciones internacionales, bueno, sería muy pretencioso decir que pueden abarcarlo todo, pero la idea es que den una visión del conjunto, de la totalidad. Y como creo que muchos de ustedes han estudiado relaciones internacionales, están en esa especialidad, se acordarán o sabrán que tiene dos significados relaciones internacionales. El significado abstracto de la disciplina, lo teórico, el conocimiento, y lo concreto, que son las relaciones concretas, ¿no? Bueno, esas relaciones concretas no se dan únicamente materiales, no se dan de un estado a otro, sino que se dan entre diversos actores, sujetos de la realidad, y niveles, actores estatales, actores empresariales, actores organizaciones internacionales o no gubernamentales, entre individuos, pero también, ¿qué es lo que conectan? Pues conectan dimensiones de la realidad, conectan, por ejemplo, la producción de energía, de energéticos, ¿no? El petróleo, el carbón, todo esto. Bueno, la explotación de los recursos naturales. De allí el deterioro y las consecuencias de este deterioro de la naturaleza, que es un actor que había estado siendo ignorado. Sin embargo, todos vivimos en el medio somos parte de la naturaleza. Bueno, entonces, ya lo voy a dejar ahí, conectar, relacionar, vincular, ver, buscar las interacciones entre todos esos elementos y los sujetos que tienen posibilidad de decidir, que somos nosotros y que además somos los, hasta donde se sabe, únicos seres inteligentes, producto de la naturaleza. Nosotros somos la inteligencia de la naturaleza. Entonces nosotros somos responsables, efectivamente, de qué es lo que hacemos o qué es lo que no hacemos o qué es lo que debemos hacer. Y en eso estamos justamente. Hace un año tuvimos la visita de un profesor que vino y nos planteó justamente esto de la responsabilidad social, sobre todo atribuible a las empresas. Y en eso de la responsabilidad social entra no solamente la cuestión de la ganancia y el beneficio, sino la cuestión de valores sociales. Sí, ganamos, pero ¿cómo lo estamos distribuyendo? ¿Para qué? ¿No? Y la cuestión de
pues si es la búsqueda de esa acumulación de riqueza, bueno, pues ¿y para qué, no? Porque en última instancia, ante un desastre como el que acaba de ocurrir desafortunadamente en Filipinas, y que no lo tuvimos muy lejos, hace un par de meses aquí en Guerrero, ¿no? ¿Para qué sirvió la riqueza o el dinero o lo que muchas personas tenían? Bueno, ahora va a servir para llevar inversiones, claro, ¿verdad? Pero ya no es lo mismo. Se perdieron muchas vidas, se perdieron muchos destinos. Entonces, ¿dónde está el valor de los seres humanos en todo esto? ¿Sí? Entonces, hay muchas preguntas, quizás no hay respuestas todavía. Y el campo y el camino del conocimiento se sigue abriendo cada vez más y más, aunque haya facilidades como son ahora las de la comunicación. Bueno, pues ya ahí lo dejo porque sería muy largo seguir. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Bueno, yo también agradezco a la doctora Arroyo por la invitación de trabajar no solo en este libro, aunque parezca casi imposible. Ya estoy en el tercer libro con la doctora Arroyo, ya tenemos casi 10 años de trabajar en estos proyectos, que en realidad han sido uno solo porque se partió de la idea de la complejidad en el estudio de las relaciones internacionales y ahí se abrieron vertientes. Hubo gente nueva que entró, gente que se salió de estos proyectos, pero en realidad es uno solo, que es la línea grande de investigación de la doctora Arroyo. Y bueno, mi contribución en este libro es sobre la comunicación de riesgo y la migración. Y sin empezar a hablar ahora de migración, porque sería como demasiado detalle en el estudio, quisiera así dar algunas pistas de qué es la comunicación de riesgo y para qué nos sirve. Pensé en esta nueva vertiente de la comunicación de riesgo porque habiendo tantos riesgos como han expuesto más temprano y habiendo tantos temas nuevos en las relaciones internacionales, me preguntaba cómo se pueden tratar y si algunos temas que no son riesgos pasan a ser riesgos a través de los medios de comunicación, qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces hay autores que han explorado esto, incluso hay quienes consideran que el riesgo es una construcción de los medios de comunicación, es una construcción humana, a lo mejor no existe, y se crean escándalos a veces sobre temas que no realmente presentan un riesgo. Entonces, este tipo de situaciones nos encargan a nosotros tener cierta responsabilidad, porque también al ser investigadores o profesores tenemos la tarea de comunicar y entonces de escribir a veces. Y entonces, ¿qué es lo que estamos escribiendo y qué en realidad estamos comunicando? La idea de comunicación de riesgo ha sido importante también en el ámbito político, tanto que la OCDE, por ejemplo, tiene un manual de comunicación de riesgo y varios informes, y ellos no solo hablan de las funciones negativas de la comunicación de riesgo, que es esta parte amarillista de la comunicación, sino que dicen, bueno, la comunicación de riesgo puede tener un papel positivo en educar a la gente, en ayudar a prevenir, en entrenar a percibir riesgos, en crear confianza en las instituciones, dicen también involucrar al público en las decisiones vinculadas al riesgo y la resolución de conflicto. Entonces, estas son las áreas que maneja la OCDE y escojo hablar de la migración, sobre todo calificada, no solo porque es mi tema, sino porque la migración se presta a que la gente tome partido
y la gente tenga percepciones a veces erróneas sobre lo que es la migración. Entonces, bueno, mi texto parte de la idea de que la opinión pública en cuanto a la migración en general es relevante en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a la formación de política pública. Y, por ejemplo, si recordamos el debate que hay ahora en torno a la reforma migratoria en Estados Unidos, vemos que el gobierno estadounidense trata de responder a cierta opinión pública negativa en cuanto a la migración, sobre todo de latinos, tratando de promover una reforma migratoria y quizás un fortalecimiento de la frontera para que no haya más este tipo de migración que se llama indocumentada. Entonces, una de las premisas de las que parto en este estudio es la relevancia de la opinión pública en la construcción de políticas sobre la migración calificada. Y bueno, en los estudios de opinión pública hay dos tipos de vertientes. Hay los que hacen análisis de medios, que es el caso de este trabajo, y están los sondeos de la opinión pública. Por ejemplo, los sondeos de opinión pública en cuanto a la migración demuestran unos altibajos debido a la crisis económica, que es un tema que se presta mucho a una interpretación de riesgo. Por ejemplo, con la crisis del 2008, la inmigración a Estados Unidos y Canadá empezó a verse más como problema que como oportunidad, mientras que en el 2008 los canadienses en su mayoría favorecían la inmigración. En el 2009, 25%, es decir, un cuarto de la población ya estaba en contra de la migración. Igual en Estados Unidos creció el porcentaje de la opinión pública en contra de la migración con la crisis del 2008. Hay estudios como de algunas asociaciones como Tendencias Transatlánticas de Migración que evalúan las medidas que sus gobiernos toman con respecto a la migración, y vemos que hay países como Alemania, como Canadá, que están más a favor y que consideran que los gobiernos están tomando medidas favorables para la gestión de la migración. Al contrario, hay países como Estados Unidos, España, Gran Bretaña, entonces la opinión pública tiene una percepción negativa acerca de cómo el gobierno está manejando los asuntos de migración. De igual forma, mientras en Canadá se registra cierto optimismo sobre la migración, en Estados Unidos el debate alrededor de la migración indocumentada se ha vuelto cada vez más polémico, y mientras que el aislamiento geográfico de Canadá ha impedido que la migración indocumentada se convierta en un problema importante. Entonces, también tenemos perfiles diferentes de migración en Estados Unidos y en Canadá. Recordemos que en Canadá la mayoría de los migrantes son calificados o altamente calificados. En Estados Unidos tenemos un gran número de migrantes indocumentados, pero esto determina la manera en la que la opinión pública está a favor o en contra de la migración. La opinión pública de igual manera influye en los estudios académicos sobre la migración. Por ejemplo, están los grupos que piensan que la migración tiene efectos positivos en la economía, y les puedo dar los datos, y los que piensan que la migración, al contrario, no es favorable para la economía, y que el costo político de, por ejemplo, tener una reforma migratoria es demasiado alto. El porcentaje del PIB que aumenta debido a la migración calificada es demasiado bajo, según estos grupos. Entonces, no vale la pena el costo político de asumir una opinión pública negativa. Entonces, este es el contexto del que trata un poco el artículo, y después pasa al caso de México, y en el caso de México tomo un análisis de varios medios, La Jornada, El Universal, Reforma, para estudiar cuáles son los temas relevantes en cuanto a la migración calificada
y la fuga de cerebros, que es un tema que seguramente ya conoce muy bien, y trata sobre los riesgos de tipo económico y macroeconómico, que son los más difundidos, sobre las políticas públicas ineficientes, los problemas de educación, ciencia y tecnología, y los riesgos individuales de los talentos. Y ese es un tema que es importante porque de alguna manera la diáspora calificada también lee la prensa, tiene un diagnóstico sobre la situación de México a veces únicamente con base en los medios de comunicación. Entonces esto impacta en la manera en la decisión de esta población de regresar o no al país. Entonces, sin pasar a ejemplos concretos, porque quisiera quizás tener algún diálogo con ustedes, observamos que la mayoría de los artículos publicados en México sobre la fuga de cerebros se basa en eventos académicos y declaraciones políticas, y por eso se sustenta la hipótesis del trabajo de que la comunicación sobre la fuga de cerebros es una comunicación de riesgo y es una construcción, siempre con base en algún evento, y no es un tema de investigación a largo plazo que tenga su propio andar conforme con lo que está pasando con el fenómeno en sí, sino con la imagen del fenómeno. Entonces, la fuga de cerebros no surge necesariamente como problema de relevancia social, sino como un acontecimiento científico mediático, y eso es algo que vale la pena tomar en cuenta. También me parece importante recordar un informe de la Organización Internacional de las Migraciones que advierte que pocas áreas de la política pública son más sujetas a la mala interpretación que la migración internacional, y decía el informe, la comunicación sobre la migración influye directamente en cómo son percibidos los migrantes por la sociedad. También, como otra conclusión del estudio, las funciones positivas de la comunicación de riesgo, según han sido señaladas por la OCDE, no parecen haber permitido que el discurso de riesgo sobre la fuga de cerebros en los periódicos monitoreados determine acciones fructíferas para los profesionistas, es decir, los cerebros fugados, sino que se queda en un nivel de advertencia de problemas, creando una agenda pendiente para las políticas gubernamentales de ambos países. De esta forma se crea una imagen de incertidumbre sobre los efectos de la migración calificada, con posturas contradictorias que dejan al lector sintetizar y concluir sobre los efectos de la fuga de cerebros. Y bueno, para concluir, la comunicación de riesgo sobre la fuga de cerebros no favorece a los migrantes calificados, pero crea así una agenda de problemas a ser incorporados en las políticas públicas nacionales y los acuerdos regionales, y por lo tanto considero que este tipo de metodología de comunicación de riesgo quizás puede servir para ser aplicada a otros temas también. Y pues muchas gracias. Pues no sé si ustedes tengan comentarios, quizás Lourdes, que es también autora. Gracias, buenos días. Bueno, pues a mí me dio mucho gusto haber participado, seguir participando en estos proyectos a los que nos ha convocado la doctora Arroyo, que como bien dice Camelia, ha sido un proyecto a lo largo ya de varios años, ¿no? Como 10 años, algo así. Entonces, bueno, mi participación en esta obra tuvo que ver o tiene que ver con esta reflexión de la globalización, y en este mundo globalizado que le llamamos, no podemos borrar lo que pasa desde los espacios locales, ¿no? Esa fue mi reflexión, incluso pláticas con la doctora Arroyo, de la necesidad de pensar justamente los espacios locales ante estos procesos de globalización. En ese sentido, si se refiere, ¿verdad? Uno de los
temas fundamentales de la globalización es la globalización económica comercial, pero implica muchas otras cosas más. Pero lo que sí genera es un proceso fuerte de concentración de poder, de riqueza y de exclusión de muchos otros. Entonces, un poco estos fenómenos de globalización, ¿qué pasa con los ciudadanos, con los individuos, con los pequeños productores, con los que no están de pronto en estos circuitos globales que tienen, ¿verdad?, una gran capacidad de acumular poder, riqueza, etcétera? Y un poco en estas respuestas que no se quedan paralizados estos sujetos, estos individuos, la respuesta está en la organización de estos actores locales. Esta organización de estos actores locales, para que ello pueda ser posible, se requieren de políticas, de acciones públicas, no solo acciones de gobierno, sino, por eso digo, acciones públicas, porque deben intervenir una diversidad de actores desde lo local para dar respuesta a estos problemas y que esta gente no se quede paralizada. Sin duda, Amartya Sen habla justamente de eso, ¿no? La pobreza es la pérdida de libertad, no hay libertad de decisión, de acción, de elección, de capacidades de participar, etcétera, y los gobiernos tienen en este sentido un fuerte compromiso, ¿verdad?, de dotar de capacidades, de desarrollar capacidades de organización a estos actores. Entonces, bueno, es un poco el planteamiento. Evidentemente, ¿verdad?, observamos esto desde estas distintas dimensiones, o sea, porque o vemos las cuestiones muy locales y nos olvidamos del contexto global, mundial, como lo vemos, y este diálogo entre las disciplinas creo que nos permite justamente tender estos puentes. Hoy en día cualquier campo disciplinario creo que quedaría corto si no se toma la dimensión internacional, ¿no?, porque estamos en estos procesos de fuerte interdependencia en distintos niveles. Entonces, bueno, creo que es un libro que aborda muchas temáticas, la cultura, lo económico, aspectos más sociales, y bueno, pues no me queda más que agradecer esta invitación a colaborar en el libro e invitarlos pues a que le echen una revisada a este texto. Hola, soy Valeria Valle, soy una investigadora del CISAN y exalumna de la doctora Arroyo. Muchas gracias por haber presentado el libro, muchas felicidades no solamente a la doctora, sino a todos los coautores. Tengo muchas ganas de leer el libro y que mis alumnos de Cooperación Internacional también lo lean. Mi pregunta es muy puntual, en realidad me han dejado reflexionando durante toda la presentación. Cuando veo el subtítulo y veo la palabra riesgos y la palabra problemas, pienso en una connotación negativa en el análisis. Recién usted, doctora, nos ponía el ejemplo de esta dinámica internacional del siglo XXI, cómo hemos reducido el tiempo de una transacción bancaria de una semana a un simple clic, y esto tiene una connotación negativa porque puede desplazar, por ejemplo, a muchas personas de su trabajo, porque una simple empresa traslada capital y eso genera desempleo, pero al mismo tiempo esto tiene una connotación muy positiva. Porque, por ejemplo, podemos también con un simple clic enviar dinero a la UNESCO o a UNICEF para los damnificados del tifón. Entonces, también quería preguntarle si ustedes en estas discusiones teóricas, en su grupo de investigación, han pensado también en las oportunidades y en los aspectos positivos de la ética empresarial, por ejemplo, no solamente desde una visión crítica desde lo negativo. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Principalmente se me hace abarca bastante el título, riesgos mundiales, problemas locales y la complejidad. Y es que partiendo de los riesgos, es algo que dentro de la inteligencia, y antes de la pregunta un breve preámbulo, en los análisis de inteligencia vemos que constantemente pues, CISEN analiza sobre todo anualmente una agenda de riesgos nacional,
una agenda que nos permite identificar cuáles son esas vulnerabilidades que se pueden convertir en riesgos latentes antes de llegar a ser un grado de amenaza que ponga en riesgo la seguridad nacional, y de ahí se generan, o al menos mandan proyectos en esta agenda hacia los dirigentes, principalmente el presidente, para que pueda tomar acción sobre estos riesgos y se pueda tratar de dar una mediación, una solución, erradicación o minimización de las mismas. Y como dice la doctora Núñez, hay lo que le ha tocado a ella ver, experimentar en este diálogo entre gobierno, empresas y academia, y es algo que creo que aquí en México en general no se ha dado. Apenas empieza una construcción, pero falta más ese diálogo transdisciplinario, multidisciplinario, interdisciplinario, para que se puedan llegar a gestar pequeños avances en la solución. Considerando que no se ha dado esto, me gustaría pues, saber cómo lo califican ustedes, si ya se empezó a dar, cómo se puede seguir gestando y que se abra más este diálogo, porque aquí entre gobierno y academia creo que andamos por caminos totalmente opuestos. La academia podemos identificar cuáles son los riesgos, proponer muchas soluciones, pero creo dentro de la investigación que el gobierno no nos ha escuchado o escucha sobre muy pocos temas que le convienen, pero justamente por el riesgo político que puedan enfrentar en aprobar alguna ley, una política pública que no le sea conveniente para un partido o no sea conveniente para unos intereses personales, simplemente estamos caminando a ciegas sobre un camino que evidentemente en otras latitudes, en Estados Unidos más, sí se da, y por eso tienen a veces más claro cómo enfrentar los problemas a los que se atienden. Entonces me gustaría saber cómo lo califican ustedes. Gracias. Felicito a la profesora Graciela Arroyo y realmente con lo poco que yo escuché, francamente me quedo un poco quizás con ciertas dudas en relación a que yo he visto cómo, por ejemplo, Japón, bajo un riesgo tan fuerte que sufrieron, no tiene mucho, 3 años, y sin embargo se está recuperando financieramente. Y si nos vamos atrás, los países en la Segunda Guerra Mundial, Alemania sobre todo, tuvo una recuperación tan alta, y entonces eso me hace pensar, por ejemplo, con lo que pasó en Guerrero, que un niño escuchó 2 detonaciones o explosiones en la Pintada y cayó el cerro. Entonces, en Chiapas también sucedió algo parecido, en donde cayó también por explosiones un cerro, o sea, lo dinamitaron en plena lluvia y la gente murió, o sea, muchísima gente desapareció de ese pueblo. Entonces, con estos últimos 2 ejemplos que narro, yo me pongo a pensar que en ocasiones están casi de la mano o en coordinación, porque es aprobación del gobierno para que empresas extranjeras vengan y hagan uso de nuestros recursos naturales. Entonces, con lo que sucedió de Filipinas, con lo sucedido aquí, nunca se ha visto la conjunción de 2 ciclones, y con lo que pasó en Japón, entonces eso me hace pensar de que las transnacionales están de acuerdo para el manejo de cada uno de los países y si prosperan o no prosperan. Entonces, en ese sentido, yo veo, por ejemplo, Japón, que ya está con un nivel bastante avanzado después de la explosión y del tsunami, más bien fue temblor también. Entonces, pues a mí me cabe así como, o sea, se me despiertan tantas dudas al respecto que entonces no hay responsabilidad social
por parte de las transnacionales que mucho hace falta para que se realicen. Tengo mis dudas y al respecto quisiera su opinión. Bueno, pues realmente, miren, a ver. ¿Con este? Sí. Miren, los temas, las preguntas que ustedes han planteado nos llevarían a continuar la charla durante otra hora o más, ¿no? Sí, o mucho más, porque también son temas de investigación. Bueno, a ver, y sin embargo se relacionan, estamos relacionando empresas, responsabilidad social, riesgos, diálogo, estados, universidad, desastres naturales entre comillas, recuperación de Japón, ayuda, tecnología. Es decir, parece ser que con un clic o todo se resuelve o todo se puede echar a perder. ¿Eso qué quiere decir? Que vivimos en un mundo incierto. Incertidumbre es justamente la palabra. ¿Por qué? Porque vivimos en medio de paradojas, de contradicciones, de opuestos, de situaciones que no están totalmente bajo control de ningún poder. Bueno, en relación, por ejemplo, con la pregunta de Valeria, sí, efectivamente, es decir, ese clic que puede enviar el dinero de un lado a otro y abrir o cerrar empresas, también puede servir para la ayuda a zonas damnificadas. Bueno, pero entonces allí tendremos que preguntarnos justamente lo que acaba de plantear la compañera de allá atrás. ¿Por qué ocurren los desastres? ¿Por qué chocaron el huracán con el tifón? ¿Por qué esa violencia y esa fuerza con el ciclón y del tifón que acaba de ocurrir en Filipinas? Bueno, ya desde otros campos se han hecho estudios de cómo el cambio climático está produciendo efectos desconocidos. Yo recuerdo muy bien una conferencia del doctor Sarucán que dijo: no sabemos a dónde vamos a ir, porque los fenómenos que van a ocurrir son tan nuevos y tan poderosos que no los vamos a poder ni prever ni controlar. Esos son fenómenos producidos por el uso y el abuso de energía. El gasto de energía que hacen algunos países, muy concretamente Estados Unidos, Europa Occidental, Japón y ahora China, y la India y Rusia, para alcanzar niveles de bienestar que parece como una competencia a ver quién tiene un Producto Internacional Bruto cada vez más alto, quién consume más energía. ¿De dónde sale esa energía? Pues ya dijimos, de la extracción de los recursos. Vean ahora el problema que hay aquí con nosotros de la extracción de energéticos. Entonces, allí cabría otra pregunta más. ¿En dónde queda el derecho? ¿En dónde queda el respeto? Ya no digamos a los demás, sino a la humanidad, el respeto a la naturaleza. Yo antes de hacer hace unos días que yo regresaba también de un coloquio en Francia, en donde se convocó a especialistas de dos campos, el de las ciencias sociales y el de las ciencias naturales, justamente para estudiar las posibilidades de un diálogo y de una interacción ya no tanto a nivel político, sino a nivel de las disciplinas, de cómo abordar esas nuevas formas de interdisciplinariedad que son necesarias para entender los problemas que hoy tenemos enfrente. Bueno, y le decía yo a un compañero del proyecto, le decía, ¿sabes? Tendríamos ya que empezar a tomar otro tipo de acciones.
y entre ellas, a mí se me ocurrió justamente porque me tocó estar allá cuando ocurrió lo de Guerrero, lo que usted menciona, ¿quién paga las consecuencias de ese desarrollo y de ese gasto de energía y de ese bienestar? Pues los países que están no solamente en una situación geográfica más vulnerable, sino también que han estado por siglos en situaciones económicas, sociales, educativas, marginados. Son los pueblos. Vean lo que pasó en Filipinas, lo que está pasando o lo que pasó en Guerrero, cómo son las poblaciones más débiles, más vulnerables las que sufren las consecuencias. ¿Quién las paga? ¿Quién paga? Ya no hablemos pues las vidas humanas que ahí se pierden y las expectativas de futuro y de destino, ¿no? Pues ahí deberían de pagar. Yo había pensado en que un grupo nos reuniéramos para proponer que hubiese una especie de, bueno, es parte de una responsabilidad social internacional, de que los países que más han contribuido al deterioro del cambio climático contribuyan entonces al pago de las consecuencias de ese cambio y no los propios perdedores, que son los individuos que andan pidiendo limosna y ayuda para salir adelante, o los gobiernos locales que tampoco tienen responsabilidad, porque no se trata de fenómenos del destino de la naturaleza, sino que allí está la mano del hombre. Parte de la realidad en que vivimos es esa, o no parte, sino algo que cobija toda la realidad, es que el hombre se ha vuelto el centro de la actividad del planeta y mueve y condiciona muchos procesos y muchos fenómenos. Entonces somos responsables, y no a nivel individual, a nivel social, a nivel estatal, a nivel gubernamental, a nivel empresarial, a todos niveles, pero realmente responsables, y esa responsabilidad debe entenderse no solo como una responsabilidad hacia nosotros mismos, sino hacia los demás. Y no a los demás cercanos, como dirían en la Unión Soviética, sino a los demás lejanos, ¿no? A los cercanos, a los próximos y a los lejanos. Porque, bueno, ahí están. Ahora, bueno, efectivamente son dos polos, ¿no? Hay polos positivos, pero también hay polos negativos. Entonces, habría que ver eso. Yo les voy a pasar un documento que estuvo en el primer nivel de en internet, de cuáles son los documentos en ciencias sociales más citados. Ese documento que nos trajo el profesor, que es de Europa Oriental, que se llama Matías Müller, de Eslovenia. Muy interesante, porque inclusive nos habla de quiénes son realmente los que tienen ese control económico y político, porque los gobiernos están, como el de Estados Unidos y de aquí y otros, están controlados por el poder económico. Son 450 empresas a nivel mundial las que controlan al mundo. Y eso con estadísticas se puede demostrar. Bueno, pues yo creo que en eso un poco está respondida a las otras preguntas, únicamente en relación con lo de Japón. Se ha repuesto, bueno, sí, pero se ha por el trabajo de su propia gente, ayer era parte de la responsabilidad, ¿no? Por el trabajo y la convicción de ellos salieron adelante después de Hiroshima y Nagasaki y todo esto, con mucho de su propio trabajo. Hubo sí ayuda norteamericana, como la hubo en Alemania, también en Estados Unidos, pero eso no implica que la gente, por un lado, fueron los que sufrieron las consecuencias, para bien o para mal, pero también asumieron la responsabilidad. Y ahí está la prueba, por ejemplo, con Alemania, que ahora es el país, se convirtió en un país modelo en relación, por ejemplo, con la Unión Europea. Y Japón, bueno, pues también ha sabido salir adelante. Sin embargo, hay cosas que no puede controlar, por más que quiera. Ya lo confesaron, ya lo dijeron abiertamente. Diariamente se vierten al mar, bueno, no quiero equivocarme,
espero algo así como 350, lo voy a dejar ahí, no sé si miles o toneladas de agua contaminada por lo que ocurrió en Fukushima. ¿A dónde va esa agua contaminada? Al océano Índico, y luego las corrientes marinas pues la van a llevar a los océanos. ¿Y quiénes van a sufrir con ello? Pues todos, porque los peces, la vegetación marina, ¿no? Las especies y desde luego también los humanos, porque consumimos pescado. Bueno, yo no quiero... pero bueno, es que eso es parte de la complejidad, ¿no? Es que hay que ver todos los efectos, las consecuencias, las implicaciones, las interacciones, las interrelaciones entre los procesos y cómo todo se conecta. ¿Sí? Me gustaría cerrar con un comentario breve que creo que puede ayudarnos a enfocar muchas de las preguntas que hicieron, de las que hizo la doctora Núñez hasta las que plantearon ustedes. Tiene que ver con la economía, y la pregunta que yo haría es, ¿para qué es la economía? ¿Para qué queremos la economía? Queremos una economía como la que tenemos ahora, que su función es un crecimiento ilimitado y la repartición desigual del bienestar y del riesgo, como lo hemos visto, por ejemplo, en el asunto de Guerrero, de Chiapas, el asunto de Filipinas, que el riesgo se divide desigualmente de acuerdo a la situación de vulnerabilidad y pobreza. O queremos sentarnos y pensar en una economía que sirva al bienestar social, como aquí lo manejan un par de nuestros colaboradores. Ese para qué es la economía exige, por supuesto, un diálogo no solamente entre nosotros y entre las disciplinas, no solamente una transdisciplina, sino también un diálogo con otros saberes, una ecología de saberes, diría Boaventura de Sousa Santos. Y esa ecología de saberes, por supuesto, que no debe excluir no solamente a los empresarios o al gobierno, sino también a los grupos de la sociedad civil. Y es una pregunta que definitivamente ninguna disciplina puede responder, ni la sociología, ni las relaciones internacionales, ni nadie, ¿no? Y sí nos llama a plantearnos qué es lo que estamos construyendo, hacia dónde queremos ir, y nosotros como investigadores o quienes son profesores, pues también tenemos una responsabilidad social de cierta medida de difundir este diálogo y de, cuando es posible, sentar las líneas para hacerlo. Y me parece que también de este libro puede surgir esas reflexiones. ¿Cuál es el mundo que estamos intentando construir? Y comprender finalmente que lo que estamos haciendo, nuestras acciones, están todas interrelacionadas y no afectan únicamente a la vida social, a la vida política del planeta, sino a su vida física, y que nos toca una decisión muy grande que no vamos a poder tomar nosotros solos desde una mesa, sino que hay que salir a la calle, hay que dialogarlo y hay que deber construir respuestas amplias y democráticas, porque me parece que si nos planteamos una libertad amplia en el contexto económico en el cual estamos viviendo, va a ser difícil de alcanzar. Entonces, tal vez en lugar de criticar la libertad económica en sí, deberíamos de preguntarnos qué es la libertad económica y qué libertad económica queremos construir. Muchas gracias a todos por la visita al CISAN. Y también, agradecer a todos su presencia, a todos los miembros de esta mesa, felicitarlos por este esfuerzo. Me quedo meditando en lo que acaba de decir Alejandro, si la clave está básicamente en el modelo económico. Yo creo que no. Yo creo que nos hace mucha falta el tema de analizar por dónde se ha movido, por dónde se está moviendo la solidaridad en el mundo contemporáneo. Me preocupa, y el otro día escuchaba a un internacionalista europeo decir que pues en medio de las relaciones internacionales deben de centrarse en dos cuestiones que son fundamentales y que está generando enormes desequilibrios. Uno es el tema demográfico, que es evidente, ¿no? Sociedades, algunas que envejecen, que están en una búsqueda salvaje de todos aquellos talentos que les puedan servir.
pero desechando todos aquellos seres humanos que consideran que representan una carga. Bueno, este es el caso de las sociedades europeas y sin duda alguna Estados Unidos un poco tiene un enorme temor hacia dónde se perfila. Entonces, sería por una parte los desequilibrios demográficos que tienen que ver también con cómo se administra la escasez, es decir, ¿vivimos realmente en un mundo de escasez o en un mundo de ambición desmedida? Por ahí se dice que la ciencia actualmente, que podríamos darle de comer a todos los seres humanos ya, ¿no?, con el nivel científico que hemos desarrollado. Sin embargo, pues nadie discute por qué no hacemos esto, como una de las claves más importantes, digamos, para construir un mundo más justo. Yo no he escuchado que se esté insistiendo en esta cuestión como una de las cuestiones que debería los ciudadanos de todos los confines del planeta Tierra obligar a sus gobiernos, ¿no?, a que pudiéramos dar por lo menos esta primera respuesta, que creo que ahí están los elementos para darla. Y la otra tiene que ver con algo que afecta a todos los jóvenes de hoy en día, que es una visión fundamentalmente individualista. Todos los jóvenes allende, y yo creo que mañana que vengan los africanos lo vamos a poder conversar enormidades, que nos platiquen de cómo están operando el tema de las mentalidades, cómo se construyen actualmente los imaginarios. Me parece que son preguntas también clave aquí. Pero sí me preocupa que la mayoría de las nuevas, bueno, estamos reproduciendo generaciones que son, desde mi punto de vista, cada vez más individualistas y que precisamente todos estos usos tecnológicos, todas estas bondades en donde los jóvenes, pues a lo mejor muchos ni siquiera estuvieron aquí porque están enganchados con sus dispositivos móviles, mensajeando, es decir, encerrados, ensimismados en sí mismos, y contactándose. Ellos creen ilusoriamente, ¿verdad?, que tienen el control de todas sus redes de amistades, pero el individuo ya no está. O sea, esta es la parte dramática, ya no estamos en el lugar en el que estamos, ¿sí? Y uno va, y no son los jóvenes, también uno va a conferencias internacionales y todos, yo digo, bueno, yo sería quizá sería un radical si uno dijera, en esta conferencia, señores, nadie me entra ni con celulares ni con computadoras. Sentémonos realmente a hablar, a escucharnos y a debatir. Pero se sientan todos los genios en su comfort zone, es decir, ahora las computadoras y los dispositivos forman parte de mi cuerpo, de mi comfort zone, yo no me puedo desprender de los mismos. Algunos incluso algún día acusarían de que es una violación a los derechos humanos si uno les dice que no entren con sus dispositivos. De verdad, o sea, vamos a llegar a eso. Pero es un agravio, incluso, les digo, en foros de gente mayor, investigadores, todos sentados con sus instrumentos. ¿Y saben cuántos están poniendo atención? Pues yo creo que muy pocos, porque cada uno está en lo que quiere estar. Y esta es una de las grandes trampas, diría yo, de este modelo civilizatorio, ¿verdad?, que nos creo que la disyuntiva es que estamos empezando a perder este contacto humano. Yo te veo que tu lenguaje corporal me dice mucho, y sé que otros pues seguirán en el internet y en todo lo demás, porque ya lo que quieren es que esta clase se termine, ¿sí? Pero nos hace mucha falta eso. Tenemos crisis cuando vienen este tipo de fenómenos, y yo digo, deberíamos haber hecho en esta universidad un experimento. Jóvenes, reúnanse en la explanada central, todos aquellos estudiantes que quieran ser voluntarios, pero que se vayan a Guerrero, no que traigan paquetitos de esto, el otro, o las personas que echen sus moneditas o vayan a hacer un depósito en el banco. Porque es muy diferente hacerlo desde eso, tu comfort zone, a tomar un transporte, ver cómo llegas de aquel lado, ¿verdad?, y cómo ayudas a que esa gente a la cual se le acabó el mundo, porque se nos olvida que gracias, y aquí voy a decir quizá ¿cómo se dice?, una herejía, gracias a estos fenómenos que nosotros hemos generado, tenemos todavía la oportunidad de entender que el mundo se nos acaba.
de la noche, en un momento. Se acabó la vida en Haití cuando llegó el terremoto. ¿Ah? ¿Qué ha pasado con los haitianos? Ya nos olvidamos de ellos. Pues qué bueno que Estados Unidos llegó con mucho dinero. Déjenme decirles, es el país que más ayuda ha llevado. Y no nada más que más ayuda. El número de jóvenes estadounidenses que han ido como voluntarios en Haití también ha sido seguramente el más grande. Entonces, no podemos ver este mundo de que unos son los buenos, otros son los malos. No, las contradicciones las representamos todos y cada uno de nosotros. Pero sí creo que las universidades tenemos un enorme problema. Tenemos que tomar el riesgo de asumir actitudes de riesgo precisamente y decir, a ver, jóvenes, vayámonos, emprendamos hoy una cruzada en contra del analfabetismo en México. Organicémonos y veamos cómo en 5 años, o en 6, o en 10, no sé, podemos, ¿sí?, terminar con este cáncer en el país. No lo estamos haciendo, no sé qué esperamos, insistimos en que creo que implica una terrible discusión de fondo en torno a incluso a nuestro modelo de formación de las nuevas generaciones. Pero bueno, aquí dejaría yo mi comentario. Gracias. Este es un libro absolutamente provocador. Yo los felicito y la próxima vez invítenme, ¿no? Para participar. ¿Sí? Gracias. Gracias.